Hola, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal, María? Bueno, estamos desde el Rincón de Kiko, desde Sevilla, España, y también desde Argentina, con María Blaquier, que es astróloga. Ella maneja tanto astrología tradicional como humanista. Y bueno, el tema que vamos a tratar hoy es un tema muy interesante, es la astrología dracónica, que según tengo entendido es un tipo de zodiaco mucho más íntimo, más emocional, porque tiene que ver con los nodos lunares. Y bueno, pues estamos encantados de tenerte aquí. Es todo un honor y un placer para nosotros. El placer es mío. Muchísimas gracias por haberme invitado y bueno, y felicitaciones por la reciente maternidad y felicitaciones por el temple de estar acá, porque tener un bebé es mucho trabajo. Así que, La verdad es que sí, pero bueno, se hace con mucho amor y con mucha alegría también. claro, sí. Bueno, los felicito a ambos. Voy a compartir, ¿te parece? Armé una pequeña presentación. Esto es un extracto de un curso que yo tengo disponible en la academia. Entonces aquí tenemos la pequeña presentación, se está viendo, ¿no es cierto? Sí, se Entonces, ve bueno, perfecto. la astrología dracónica es una de mis amores, junto con la astrología horaria, son mis dos amores. Y esta la aprendí de la mano de Liliana Ortiz, una astróloga argentina hace 20 años. Y otro de los referentes de astrología dracónica también es Pamela Crane en Inglaterra. Ella tiene dos libros muy, muy buenos de astrología dracónica. Liliana Ortiz acaba de sacar uno. Entonces, ¿de qué se trata esta astrología? Es una astrología que utiliza un zodíaco distinto del que nosotros estamos acostumbrados. Hay varios tipos de zodíaco, ¿no es cierto? Depende de qué punto de inicio nosotros tomemos. En Occidente solemos usar el zodíaco trópico, que toma como inicio el corte de la eclíptica con el ecuador celeste. En Oriente tiene más repercusión el zodíaco siderio, que usa la posición real de los planetas en las constelaciones. Y bueno, nosotros para hacer un zodíaco dracónico, lo que utilizamos es el nodo, el eje nodal, el nodo norte y el nodo sur. Entonces, bueno, ¿qué es esto del nodo? El nodo es un punto, no es un planeta, no, es un punto astronómico que surge del corte entre la órbita de la Luna y el recorrido aparente del Sol alrededor de la Tierra. Todos sabemos que es la Tierra la que gira alrededor del Sol, pero como hacemos una astrología geocéntrica desde el punto de vista terrestre, nosotros tomamos que el Sol, hacemos de cuenta que es el Sol el que hace su recorrido anual alrededor de la Tierra, y la Luna orbita también alrededor de la Tierra. Si nosotros proyectamos la órbita de la Luna hacia el espacio, vamos a ver que hay un corte entre esos dos planos, y esos son los nodos de la Luna. Cuando la Luna pasa de sur a norte, ese es el eje, ese es el nodo norte. Cuando pasa de norte a sur, ese es el nodo sur de la Luna. Entonces, a partir de ahí, nosotros hacemos un nuevo zodíaco que tiene como punto de partida el lugar donde en nuestra carta está el nodo norte de la Luna. Esto es muy particular porque cada persona tiene un nodo en un lugar distinto, entonces el zodíaco dracónico comienza para cada uno en un lugar diferente, según donde esté nuestro nodo norte. Entonces, eh, los nodos María, son, sí, disculpa que te interrumpa, solamente quería hacerte una pregunta relacionada a lo que acabas de decir. Eh, yo había visto que sí, por ejemplo, si uno tiene el nodo norte en Acuario, tiene ascendente Acuario, ¿no? no, Tengo entendido, ¿no? No, no, no. no necesariamente. No, el nodo, donde vos tenés el nodo, por ejemplo, 5 grados de Acuario, eso se convierte en el 0 grados de Aries de la carta dracónica. Ahora lo vamos a ver. Ah, Es así, es ahora así. ya he comprendido. Muchas gracias. Es una confusión bastante común porque esta práctica es bastante reciente. Si bien se cree que es de origen babilónico y que tiene miles de años y que antiguamente se usaba más un zodíaco de tipo lunar que solar, en realidad esta técnica se presentó por primera vez en un congreso en la década de los 70, es muy reciente todavía, ¿no?
Se presentó por primera vez en Inglaterra, en el Congreso de la Asociación Astrológica, creo que fue en el 73. O sea que todavía es algo bastante reciente y poco conocido en el mundo. Ah, muy bien, gracias. Y nosotros cuando estamos hablando de astrología dracónica estamos utilizando los nodos lunares, porque también es importante tener en cuenta que todos los planetas tienen nodos. Cada vez que se produce un corte con la eclíptica, eso genera un nodo. Pero aquí nos estamos refiriendo a los nodos de la luna. Por lo tanto, el zodíaco dracónico va a estar relacionado con cuestiones lunares, ¿no? Con cuestiones emocionales, con cuestiones del pasado, con cuestiones que, bueno, que donde nosotros tenemos puesto nuestra emoción, nuestra memoria más íntima. Ujú. Y los nodos antiguamente, como en el lugar donde están los nodos se producen los eclipses, cuando hay una conjunción del Sol y la Luna muy cerquita de los nodos, o sea, en la eclíptica eso es un eclipse. Lo mismo cuando hay una oposición del Sol y la Luna muy cerca del nodo, eso es un eclipse. Y antiguamente se asociaba los nodos a los eclipses con, parecía que era un dragón el que se estaba comiendo la luminaria. Por eso la luminaria desaparecía. Entonces los nodos tienen estos nombres relacionados con dragones. El nodo norte se llama cabeza de dragón o caput draconis y el nodo sur cola de dragón o cauda draconis. ¿Sí? Acá tenemos los dibujos del nodo sur y el nodo norte. Y antiguamente en la astrología tradicional se asociaba a los nodos y se decía, el nodo norte es un lugar de crecimiento, ¿no? Entonces vos tenés libros, por ejemplo, Guido Bonatti, un astrólogo italiano del siglo XIII, dice, donde está el nodo norte, los reinos crecen, crece la riqueza, crecen los reinados, y donde está el nodo sur, las cosas decrecen. Entonces se asociaba el nodo norte con algo positivo, de expansión, como si fuera un benéfico, y el nodo sur con cuestiones que se iban achicando. Y en el siglo pasado se inició una nueva corriente de interpretación de los nodos, sobre todo a partir de las teorías del francés Dane Rudyard, y se tomó al nodo norte y al nodo sur como una cuestión evolutiva, donde el nodo sur tiene que ver con memorias que nosotros traemos, ya sea de vidas pasadas o por cuestiones genéticas, conductas que nos salen fácilmente sin ningún tipo de resistencia, porque es algo que ya está aprendido, por eso se lo relacionaba o con vidas pasadas o con cuestiones genéticas, y el nodo norte sería de lo que yo vengo a aprender para equilibrar esas conductas del nodo sur. No quiere decir que el nodo sur sea malo, sino que quiere decir que al ser algo que yo ya transité, no está relacionado con mi evolución, porque es algo que yo ya sé, ya tengo aprendido, mi alma ya conoce. En cambio, el nodo norte sería algo que mi alma necesita incorporar para seguir creciendo y evolucionando. Por eso se lo llama el camino del alma. En el ejemplo que vos me diste, donde vos me dijiste, yo tengo el nodo norte en Acuario. Bueno, eso quiere decir que tu nodo sur viene de Leo, porque entre el nodo norte y el nodo sur siempre hay 180 grados, ¿sí? Entonces, si tu nodo sur viene de Leo, quiere decir que vos ya tenés incorporadas las características leoninas. Las personas que tienen el nodo sur en Leo no tienen ninguna dificultad para exponerse y mostrarse generalmente. Y lo que venís a aprender son cuestiones acuarianas, el trabajo con el grupo, las cuestiones más raras o relacionadas con lo grupal, con la comunidad, con la astrología, con el medio ambiente, con la física cuántica, con todas esas, un deseo del alma para seguir desplegándose y desarrollándose. ¿Sí? ¿Te hace sentido esto que te digo? Bueno, lo que pasa es que yo tengo mi nodo sur en la casa 8, en Leo. Entonces, también es una carta diurna, un sol en casa cuarta, y no lo noto Claro. tanto así. Bueno, una carta nocturna si tenés Siento más mi nodo si norte. tenés Me siento más con el identificada nodo norte. Bien, con... entonces, por supuesto, esto es muy importante lo que vos decís, porque no solamente tenemos en cuenta el lugar, cuando nosotros vemos los nodos, por ejemplo, en una consulta, no vamos a tener en cuenta solamente el signo, sino también la posición del nodo. Eso es cierto, es totalmente cierto. Y vamos de ahí sacando
conclusiones. Una persona que tiene el nodo norte en la casa 2 necesita aprender a afianzarse en el mundo físico, por ejemplo, generando sus propios recursos. Eso podría ser una... ¿Y cómo? Y bueno, lo hará acuarianamente, a través de una escuela online de temas raros, por ejemplo. Exactamente. Bien, entonces, ¿cuál es la diferencia entre el zodíaco trópico, que es el que más usamos en Occidente, y el zodíaco dracónico? El 0 de Aries, el comienzo del zodíaco trópico, tiene que ver con cuando comienza la primavera en el hemisferio norte y el otoño en el hemisferio sur. Es el grado 0 de Aries. Ese es el inicio, el punto 0 de Aries. Cuando el ecuador celeste y la eclíptica hacen un corte. Acá lo podemos ver. Aquí tenemos el ecuador celeste y la eclíptica. En este corte, este es el punto 0 de Aries. Y ahí inicia nuestro zodíaco trópico. En el zodíaco dracónico, el 0 de Aries, el inicio, es el lugar donde tenemos el nodo norte. Entonces, si vos tenés el nodo norte a 15 grados de Acuario, ese se convierte en el grado 0 de Aries en el zodíaco dracónico. Yo lo tengo a 28 grados de Aries, ese es el 0 de Aries, el inicio de mi zodíaco dracónico. ¿Está bien? ¿Lo ves? Ahora lo vamos a ver con algunos ejemplos. Sí. Entonces, de vuelta, donde está el nodo norte, que se produce, ¿cómo se produce el nodo norte? Cuando la órbita extendida de la Luna hace un corte con la eclíptica, ese es el nodo norte, eso se transforma en el 0 de Aries, esté donde esté en tu carta. Hoy, por ejemplo, una persona que nace hoy va a tener el nodo norte en Géminis. Ese en su zodíaco dracónico va a ser el punto de inicio, el 0 de Aries. Una persona que nació el año pasado lo tenía en Cáncer. Ahí inicia su zodíaco dracónico. ¿Sí? Sí. Entonces, la diferencia entre el zodíaco dracónico y el trópico es que el trópico es de origen solar, tiene que ver con el movimiento del sol y por lo tanto refiere a lo psicológico y se expresa con mucha fuerza en nuestra vida cotidiana. En cambio, el zodíaco dracónico tiene que ver con el movimiento de la luna y por lo tanto refiere a memorias, motivaciones. Hay algo más inconsciente que subyace. Es como un telón de fondo. Viste que hay algo que subyace y que me afecta a mi vida cotidiana a pesar de que no es algo obvio. Y ambos zodíacos interactúan. Uno no puede leer una carta dracónica sin tener en cuenta la carta trópica, porque el zodíaco dracónico surge del zodíaco trópico. Allí donde está mi nodo norte trópico es donde empieza mi carta dracónica. Yo necesito interponer ambas cartas. Siempre hay que superponer ambas cartas. El dracónico se desprende del trópico, ¿sí? Y es una influencia sutil, inconsciente en mi vida cotidiana. ¿Está bien? ¿Lo Sí, ves eso? María, sí, María, yo había escuchado que habías tú mencionado en otra presentación que el zodiaco dracónico pues era aquello que nuestra alma como que anhelaba, ¿no? Buscaba. Exacto, esa es la versión moderna, esa es la versión moderna de los nodos en Occidente, porque en Oriente se toman de otra manera, ¿no? Tiene que ver con donde el nodo sur es de donde vengo y el nodo norte es hacia donde voy, y la carta dracónica surge del nodo norte, eso es lo que mi alma anhela desplegar para poder evolucionar. Entonces, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Yo tengo el ascendente en Piscis, pero mi ascendente dracónico está en Acuario. Y yo me anoté, trabajo ad honorem en una organización de Estados Unidos donde mi función es crear una comunidad de apoyo a los astrólogos de habla hispana. Entonces la gente me dice, ¿por qué le dedicas tanto tiempo a eso? Tuve que dejar de hacer consultas, me quedé sin tiempo. Tanto tiempo a eso que a vos no te beneficia en lo individual y tampoco te genera ingresos. Ay, pero para mí es muy importante hacerlo. Es algo que no lo puedo explicar, pero es una cuestión de mi alma. Bueno, eso es un ascendente en Acuario dracónico. ¿Lo ves? Ah,
Ajá. Necesito ayudar a ser parte y ayudar a generar una comunidad de astrólogos de habla hispana donde se puedan apoyar unos con otros, que eso incluya AFAN, es la organización en la que estoy trabajando, incluye apoyo material para aquellos astrólogos que necesitan estudiar, investigar y no tienen recursos para hacerlo, incluye mentorías, incluye un montón de cosas. De paso también les comento que entren a afan.org, este fin de semana vamos a estar dando charlas por el Día Internacional del Astrólogo. Entonces hay un montón de beneficios que por ahora los tenían solo los astrólogos de habla sajona. Y yo entré ahí y dije, discúlpenme, yo quisiera poder traer esto al mundo de habla hispana. ¿Por qué? Bueno, tengo un ascendente dracónico en Acuario. Qué bien, qué buena labor, María. Lo que te quiero decir es que es más fuerte que uno, es algo que surge de un lugar muy interno de uno, ¿me entendés? Sí, 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 Sí. lo comprendo, pero eso solamente aplicado al ascendente que está en la dracónica, por ejemplo, el Sol u otros Todo, planetas, no, todos. todo. Mi sol está en la casa 9, tanto en la trópica como en la dracónica, porque ahora vamos a ver que los planetas siguen manteniendo los mismos lugares, pero mi sol trópico es Escorpio, mi sol dracónico es Libra, que de vuelta tiene que ver con esto, un sol en Libra, en casa 9, que es la casa de la astrología, con un ascendente en Acuario, es bien de una persona que quiere unir, eso es Libra, una organización astrológica en inglés al mundo de habla hispana. Ujú. ¿Te das cuenta cómo? Sí, ¿Sí? ahora sí. Ahora lo vamos a ver en algunos ejemplos. Entonces, como la carta dracónica expresa una motivación inconsciente, pero también lo que uno quiere desplegar, cuando uno ve que un ángulo o un planeta dracónico toca uno trópico, eso es muy importante, porque claro, el planeta dracónico o el ángulo dracónico va a agarrar al planeta trópico que se manifiesta en mi vida cotidiana, que tiene que ver con lo psicológico, para poder expresarse. ¿Sí? Vamos a verlo en algunos ejemplos. Todo esto Ujú. parece raro hasta que lo ves en ejemplo. Por ejemplo, LeBron James. Este es un deportista norteamericano de élite, ¿no es cierto? Y cuando uno ve su carta trópica, uno dice, claro, es un deportista y tiene Marte en el medio cielo, ¿sí? Pero esto es un Marte en Piscis, pero bueno, es un Marte en el medio cielo. Yo cuando vi su carta trópica, que es la de adentro, dije, ay, mira vos, tiene un ascendente en Géminis, esto está bien, es alto, es coordinado. Géminis aparece mucho, mucho en cartas de deportistas, por esto de la coordinación. Se ve muchísimo en Argentina con los jugadores de fútbol. Todos tienen planetas en Géminis, los que son profesionales. Vemos un Marte en el medio cielo, justo ahí, esto es bien de deportistas, competidores, guerreros, ¿no? En Mm, Piscis en sí, Piscis me resultó un poco raro porque dije, bueno, hubiese esperado ver un Marte en Aries, una Marte en Escorpio, en su propio domicilio, un Marte en Capricornio que está exaltado, ¿no? Y cuando vamos a la carta dracónica, vemos que Marte dracónico sigue estando en el medio cielo, los planetas mantienen las mismas posiciones. Fíjate, vamos a ver, el Sol está en la casa 7 y vamos a la carta dracónica, el Sol sigue en la casa 7, la Luna está en la casa 11, vamos a la carta dracónica, la Luna sigue en la casa 11, no cambia la posición de los planetas, lo que cambia es los signos de los planetas. Entonces vemos que Marte dracónico está en Capricornio, exaltado, en el grado exacto de su Sol. Entonces, este Marte dracónico, que es la guerra, la lucha, las ganas de superarse a uno mismo, superar a otros, la competencia, toma el sol y se expresa. ¿Sí? sí, ¿Lo ves? Entonces, esto es muy ya importante sé, cuando vemos que hay una superposición de planetas dracónicos y trópicos. ¿Sí? Júpiter dracónico a través de Saturno trópico, ¿sí? Se va a expresar a través de Saturno trópico. Esto es lo más importante en las cartas dracónicas, es ver cómo se superpone con la trópica. Y si hay coincidencias, vamos a verlo en otro ejemplo. Por ejemplo, Margaret Atwood, la escritora canadiense. Margaret Atwood tiene un ascendente en Géminis en su carta trópica, se le ve muy bien, es larga, fina, ¿viste esas narices, labio finito, nariz, sí, bien de ascendente en y Géminis. esos ojos. Sí, bien de ascendente en Géminis, es escritora, bien de ascendente en Géminis,
Yo la sigo hace como 15 años, me gusta mucho su manera de escribir, y cuando vi su carta natal y vi que tenía Mercurio, regente de su ascendente, en Sagitario con Venus, dije, qué raro que una mujer que escriba sobre problemáticas de poder, todos sus libros son catastróficos, sobre abuso de poder, sobre el gobierno que pisotea a la ciudadanía, nada que ver con un Mercurio, Venus en En Sagitario. Uno se Sagitario, hubiese sí. pensado que iba a escribir guías de turismo, sobre deportes, no sobre temáticas así de poder. Y cuando uno empieza a ver, cuando uno, esto es típico, una serie de televisión que estuvo vigente los últimos años, fíjate las palabras, ¿no? Basadas en su libro. Fíjate, el futuro es una pesadilla, el amor está prohibido, deja que piensen que te pueden controlar. En esta casa no hay esperanza. Eso no tiene nada que ver con Mercurio en Sagitario, nada que ver. Cuando Nada. superponemos su carta trópica con su carta dracónica, vemos que su ascendente está en Escorpio. Plutón, regente del ascendente, está en la casa 3 de la escritura. Ahí sí vemos bueno, su fascinación con las cuestiones del ejercicio del poder, ¿no? Vemos cómo, también vamos a ver cómo, ¿qué más? Mercurio y Venus están conjunción Urano trópico, como ella siempre escribe sobre el futuro. Ella, por ejemplo, tiene un libro que se llama Oryx y Craig, que yo leí hace como 10, 15 años, y es un libro sobre una pandemia a nivel mundial que se da a través de un virus que se transmite por aire y por los viajes en avión. Vos fijate, lo escribió hace muchísimos años, es una adelantada a su época. Y aquí vemos como Mercurio en Venus, lo que ella transmite, está en conjunción a Urano trópico, ¿no? Esta cuestión, primero, este interés por cómo se organizan las sociedades y las comunidades, y por otro lado, esta capacidad de adelantarse Al a su futuro. época. Es Ujú. increíble, ¿no? Sí. Entonces vos fíjate que los planetas siguen estando en las mismas casas. En esta carta trópica vemos como el Sol está en casa 6, Venus, Mercurio en casa 7. Cuando vamos a su carta dracónica, el Sol sigue en la 6, pero en otro signo. Mercurio y Venus sigue en la 7, pero en otro signo. ¿Está bien? Ujú. Otra cosa bastante interesante de ella es que Marte dracónico está en conjunción a su Plutón trópico, ¿no? Y ahí de vuelta los abusos de poder, toda esta temática de poder que ella permanentemente parece como una obsesión en su vida, ¿no? Todo el tema como trae esto de cómo uno ejerce poder sobre el otro, en los vínculos, no solamente de estructuras de poder sobre la sociedad, sino también en sus libros uno ve cómo en los vínculos íntimos de pareja, entre socios, entre jefes y empleados, todo el tema de el poder está permanentemente presente, la dificultad para tener vínculos de igualdad, ¿no? Este Marte me parece que es muy significativo, conjunciona su Plutón. Muy bien, sigamos un poquito más. El Y Papa además en la casa Francisco. 3, ¿no? En la casa 3, bueno, nosotros en realidad vemos que Marte está en la casa 10, pero Plutón está en la casa 3. Y Plutón está en la casa 3 dracónica también y rige su ascendente dracónico. Entonces, ¿dónde está puesta su motivación? ¿Dónde está puesto su interés? Eso es un ascendente. Está puesto eh, en esta cuestión de cómo transmito conocimientos. Y vos fíjate que además uno ve que su ascendente dracónico se superpone a la casa 6 trópica, así que esta es una persona que se sienta y trabaja. Uno ve el libro, pero no ve todo el esfuerzo que hay detrás de ese libro. Y ese ascendente dracónico en la casa 6 trópica da cuenta de una persona que realmente tiene rutinas muy comprometidas, pasa horas trabajando, escribiendo, debe tener una Obsesiva. rutina muy obsesiva, sí. Sí, pero también con resultados, ¿no? Con resultados muy, bueno, muy tangibles. Y vamos a la carta del Papa. Vos fíjate cómo el Neptuno
que tiene que ver con la religión. Dracónico está en el grado exacto de su sol. Como su identidad, él expresa a través de su identidad, que es el sol, algo que lo trasciende, que es lo religioso. Él es la cabeza, eso es el sol, de la Iglesia Católica, eso es Neptuno. ¿Sí? Sí, sí. Y así tenemos miles de ejemplos. Por ejemplo, la reina Isabel también es la cabeza de la iglesia en Inglaterra. Y volvemos a ver lo mismo, Neptuno, dracónico, sobre su sol trópico. Ella es la cabeza de la iglesia. Es impactante, ¿no es cierto? Es Totalmente. impactante, sí, sí, sí. Bien, y vos fíjate cómo ella en su carta en su carta trópica, nosotros vemos que su medio cielo, que es el lugar que ella ocupa, está en Escorpio, y en cambio en su carta dracónica el medio cielo está en Leo. Es la reina. ¿Sí? Su trabajo que es ser reina. Y después nosotros también vemos que en su medio cielo, tanto dracónico como trópico, porque las posiciones de los planetas se conservan, vemos que Saturno está en el medio cielo, entonces uno dice, uy, pobre mujer, qué esfuerzo, qué trabajo, qué persistencia, todo el compromiso y la estructura y la falta de libertad que significó para ella ser reina. Pero cuando nosotros vemos su carta dracónica, vemos que Venus dracónico coincide con ese medio cielo y ese Saturno. Entonces, bueno, en Argentina decimos sarna con gusto no pica, porque cuando uno ve la carta trópica dice, ¿cómo una persona con un Saturno en el medio cielo? Está bien que Saturno está en un signo fijo, entonces eso hace que las cosas perduren, pero ¿cómo puede haber estado tanto tiempo siendo reina cuando la experiencia de ser reina es tan saturnina? Y sin embargo, con ese Venus dracónico superpuesto a Saturno trópico, bueno, hay un gran placer detrás de ese trabajo, Poder. digamos, ¿no? Esa profesión. Sí. Entonces, lo que dice Pamela Crane tiene 2 libros excelentes, pero yo si van a comprar uno recomiendo el último, el que editó en el 2000, La Carta Dracónica se llama. Ella lo que dice es que la carta dracónica es lo que uno predica porque es lo que uno anhela hacer, pero luego la carta trópica es lo que uno hace porque tiene más que ver con la psicología de la persona y con nuestra vida más cotidiana. Y por supuesto que nos interesa ver en qué casa trópica se superpone el ascendente, porque el ascendente dracónico es la motivación más profunda que tiene una persona, ¿no? Entonces, si yo veo que un ascendente dracónico se superpone sobre mi casa 10, bueno, el tema de trópica, el tema de lo profesional para mí va a ser sumamente importante. Y eso da mucha gente famosa, ¿vos sabés? ¿Cuánta gente famosa hay con el ascendente dracónico en el grado exacto de su casa 10 trópica? Es impresionante de ver. Vamos a ver algunos ejemplos también de estos. Entonces tenemos, por ejemplo, Borges, el escritor más importante de Argentina Y y del mundo reconocido a hispano nivel mundial. también, uno de los más. Claro, sí. Entonces nosotros vemos que su ascendente dracónico está en la casa 3 trópica, ¿sí? Está en la casa 3 trópica, justo conjunto a Marte, y Marte rige su casa 10 de la profesión trópica. Entonces aquí vemos un escritor, ¿sí? Profundamente había una necesidad de comunicar, de escribir, de comentar. Angelina Jolie, que la vemos con toda esa cantidad de hijos, fijémonos, su ascendente dracónico está sobre la casa 5 trópica y conjunto a su nodo, que el nodo hace crecer las cosas antiguamente en la astrología tradicional, que es el nodo. Aquello donde está el nodo norte las cosas crecen, da mucho. Entonces aquí vemos el ascendente dracónico superpuesto a la casa 5 de los hijos, de la creatividad, del mundo del espectáculo y también del nodo norte. Y fíjate cómo los planetas siguen conservando el mismo lugar en la trópica que en la dracónica. ¿Sí? El ascendente está con Venus en el grado del ascendente y en la dracónica sigue estando.
Solo que en el ascendente trópico tenemos el ascendente a finales de Cáncer, en cambio en el ascendente, en la carta dracónica, a finales de Escorpio, ¿no? Y eso, la verdad es que, y la luna en Leo en vez de la luna en Aries, se le ve muy bien esto a ella, se le ve muy bien la carta dracónica, con un ascendente en Escorpio, con una luna en Leo, un Marte en Leo, Júpiter en Leo. Uno no se sorprende, en cambio cuando vemos la trópica, vemos que no hay planetas en Leo, ¿sí? Tampoco hay planetas en Escorpio. Bueno, esta es la presentación. No sé si te gustaría preguntarme algo más, si te gustaría, eh, Sí, alguna otra consulta. Sí. tengo una duda. La astrología dracónica tiene, la carta de astrología dracónica tiene más poder, digamos, si es una carta nocturna, No, no tiene nada que ver. no, no. Lo que sí, no sé muy bien por qué, hay teorías, por supuesto, que hay gente que dice, bueno, hay gente que está más conectada con su ganas de evolucionar, entonces, porque hay gente que uno le hace la carta natal y no vibra con la carta natal, a vos te habrá pasado como astróloga, y luego vas a la carta dracónica y dice tal cual, esa soy yo. Eh, Uno habla de la luna natal, nada que ver, ¿hablas de la luna dracónica? Sí, por supuesto, ahora me doy cuenta, ahora entiendo. Bueno, ¿por qué hay gente que se identifica más con su carta dracónica que trópica? La verdad es que no lo sé. No sé, es impactante ver las sinastrías dracónicas, los tránsitos dracónicos. La astrología dracónica da para mucho, podemos ver la revolución solar dracónica, ¿no? La verdad que todas estas cosas yo las incluyo en mi curso. Es una técnica muy linda, aporta mucho. Si uno es astrólogo o está estudiando astrología y ya ha avanzado en los estudios, es una técnica muy sencilla y la verdad que aporta muchísimo a la mirada de la carta natal en la consulta. El cliente se queda muy conforme porque estamos refiriéndonos a algo muy íntimo. Yo muchas veces me dicen, esto no lo sabe nadie de mí, pero es tal cual, me estás describiendo tal cual, ¿no? Sí, yo después de ver tu presentación fui a buscar mi carta dracónica porque yo tengo la luna en Capricornio, además conjunta con Neptuno y Saturno. La luna trópica te referís. Sí, la trópica. Y en la dracónica tengo la luna en Pisces y yo no he sentido a mi madre con todas esas asociaciones que se le dan a Capricornio, ni tampoco Y decime, me considero fría, todo eso. Yo me siento a veces muy emocional. claro, ¿y tenés Noto esa luna características en Pisces. virginianas? ¿Tenés características virginianas de organización, de orden? No, de- no tenés nada de eso. Y con la luna en Piscis sí te interesa el tarot, te sí, interesan las sí. cuestiones, La trópica es luna en Capricornio. claro, y la dracónica Piscis. Sí, sí, Y el totalmente. Y me Capricornio siento te da una emocional. cuestión de ser trabajadora, de ser una persona comprometida, confiable, con los pies en la tierra, y luego toda esa parte pisciana la combinación es ideal, le puedes dar forma a tu escuela, le puedes dar una forma a contenidos esotéricos, eso es Piscis, una forma concreta, reglamentada, encuadrada, que eso sería la energía de Capricornio. Está ideal Sí, combinar ambas. sí, sí, aunque creo que me cuesta trabajo conectar con mi parte Capricornio. Bueno, va a venir como responsabilidades de la afuera. No, Ahora tuviste los tránsitos. ahora ya lo tengo más integrado, pero me ha costado mucho trabajo. Con todos estos tránsitos que hubieron en Capricornio, ¿en qué grado tenés la luna? Ay, la luna la tengo en el grado 20, me parece. Ah, bueno, así que el año pasado y el anterior tuviste un baile, ¿no? Porque por ahí estuvieron Júpiter, Saturno, Sí, Plutón, así que totalmente. tener- Pero ya ha sido una buena época el año pasado y ahora Ujú, este ya, ujú. por fin. Ahora estrenando familia con bebé. Sí, ay, pues yo encantada con esta presentación y pues yo creo que la astrología dracónica efectivamente aporta muchísima más información a una lectura de carta tropical
porque es lo que tú mencionabas, muchas veces uno no, o incluso ve a las personas y no las termina de calzar, ¿no? En esos ascendentes o en esas lunas o en esos soles, ¿no? Y pues esto es una información muy valiosa. La verdad que sí. A mí me encanta, la uso en todo. Hay acontecimientos de golpe que pasan y vos ves los tránsitos de ese día y sí expresan una cosa, ves los tránsitos dracónicos y te quedas helado, no podés creer la exactitud. Así que bueno, siempre teniendo en cuenta que es un zodíaco que tiene una lógica distinta que nosotros estamos acostumbrados a usar. Los nodos eh, están 18 años y medio aproximadamente para retornar, entonces el zodíaco dracónico se mueve mucho más rápido. Los tránsitos dracónicos obviamente van a ser mucho más rápidos que los tránsitos trópicos, ¿no? Pero por supuesto. Y tengo también en la revista Stellium, es una revista española que está online y que es gratuita. Tengo varios artículos escritos sobre Dracónica y también en la revista Astrological Journal y en Midheaven. Tengo varios artículos escritos sobre Dracónica para aquellos que quieran seguir investigando un poquito más. Pues los pondremos en la descripción. Bueno, te agradezco mucho entonces. Muchas gracias, María, por habernos aceptado esta invitación. Nosotros estamos muy agradecidos y contentos. Y pues estás invitada a venir algún día aquí a Sevilla. Me A encantaría, ver, hace muchos años que no voy. Apenas se pueda, iré a España. por supuesto, Bueno, aquí tienes te tu casa. agradezco muchísimo, te agradezco muchísimo. Gracias, Gracias. María.